Ok. Entonces, hablábamos de cuántas formas hay para saber qué es lo que el cliente quiere. Y en la administración tradicional sabemos que existen los estudios de mercado, las encuestas, ¿sí? Incluso hasta los buzones de quejas, si los quieren ocupar como una fuente de información acerca de lo que el cliente está demandando. El QFD es una herramienta que tiene su origen en Japón. Y aquí abajo podemos observar cuáles son los elementos o las palabras que conforman este concepto. Por una parte está el término Hinsitsu, que habla acerca de calidad, características, atributos, cualidades, como acabo de mencionar. Está otra palabra, otra frase que es Kinno, que habla de función, mecanización o sistematización. Y el Tenkai, que tiene que ver con el despliegue, la difusión, el desarrollo o la evolución. Cuando se hace la traducción de los japoneses, del japonés hacia el inglés, pues obviamente tienen que integrar eh, en un concepto que pueda ser inclusivo, que pueda incluir todas estas elementos, ¿no? Entonces, estos ideogramas dan una idea que el QFD es una herramienta de planificación que desarrolla un sistema para transmitir las características que deben tener los productos a lo largo de todo el proceso de desarrollo. ¿Vale? Es una herramienta que me va a servir para transformar las cualidades en términos de la voz del cliente en un producto que cumpla con esas características. Pero me ofrece un sistema para ello. El inventor o el diseñador de esta metodología se llama Yoki Akao. Él trabajó en los astilleros de Kobe, en Japón, en los años 70 y contribuyó a encumbrar a la construcción naval japonesa a los primeros lugares mundiales. Es decir, la aplicación de estos métodos y otros tantos le ayudaron a este personaje para, por medio del QFD, desarrollar y cumplir con las expectativas de los clientes. A partir de esta formulación original de esta metodología, el QFD ha tomado muchas formas y versiones debido en parte a la necesidad de adaptarse a la mentalidad occidental y en parte a su propia evolución. Es decir, desde los años 70 a la fecha, pues esta herramienta ha sido modificada, actualizada, se le han incorporado incluso aspectos informáticos, hay hojas desde que antes se hacía a mano, a que ahora después se pudo hacer en Excel y ahora seguramente hay aplicaciones que lo hacen de manera prácticamente directa y automatizada, ¿no? Entonces, esto ha ido evolucionando, pero no ha dejado de ser vigente. La metodología QFD también se le conoce popularmente como la voz del cliente, debido a su filosofía de transmisión de requisitos. También se le conoce como la casa de la calidad debido al aspecto de sus construcciones gráficas. Y aquí podemos observar más o menos la estructura que tienen esta herramienta. Eh, Más adelante vamos a ir explicando cada una de las partes que conforman esta herramienta para que nosotros nos demos una idea de cómo funciona la aplicación del QFD y qué elementos van a integrarse o tienen que trabajarse conjuntamente para dotar de información y después cómo se interpretan las conclusiones en el manejo de esta información, ¿sale? Entonces, más o menos esta es la forma que tiene. Y así es como se le puede conocer, ¿no? La casa de la calidad, que es la más conocida, y en vez del QFD, de que es el despliegue de la función de calidad. Ahora, decíamos, el QFD
lo que hace es tomar las expectativas del cliente, abstractas, que están en su mente, que están como una idea, entra a esta herramienta que acabamos de mostrar y posteriormente tenemos como resultado una definición concreta de lo que debe ser el producto o el servicio. Sí. Más adelante vamos a ir trabajando con algún ejemplo. El QFD entonces se puede definir como un sistema detallado para transformar las necesidades y deseos del cliente en requisitos de diseños de productos o servicios. Y como pueden ver aquí, en este esquema, estamos observando que estas casas van secuenciadas. Es todo un sistema de análisis, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con las necesidades del cliente y vamos a terminar con analizando los requerimientos técnicos, vamos a ir analizando los requerimientos de los componentes o elementos que van a integrar el producto o el servicio, y también vamos a terminar determinando o analizando cuáles son los procesos necesarios para llevar a cabo el producto y presentarlo cumpliendo con las características de calidad que el cliente solicita. ¿Vale? Esta herramienta alcanza sus mejores resultados cuando se aplica en grupo, es decir, cuando hacemos lo que le llaman después la cascada de la calidad, de esta forma. También puede aplicarse de manera aislada, pero naturalmente en este caso no se produce una retroalimentación positiva entre los conocimientos de las experiencias y las experiencias de todos los integrantes de un grupo. Se puede hacer de manera aislada por un área o un departamento, pero no tiene el mismo impacto que cuando se integran todos los elementos de la organización. ¿Para qué me va a servir finalmente? Esta herramienta, o los resultados que esta herramienta ofrece, me sirven para identificar las necesidades y expectativas de los clientes. Ojo, tanto los clientes externos, el mercado que está allá afuera, como los clientes internos, los que colaboran dentro de la misma empresa. No sé si ya tengan claro eh, a qué se refiere con clientes internos o clientes externos. ¿Alguien ya sabe cuál es la diferencia? ¿Me puede decir alguien cuál es un cliente interno y cuál es un cliente externo? El cliente interno son propiamente los que están dentro de planta, los que nada más pasan de un proceso a otro. Y los clientes externos es los que ya propiamente donde vendemos nuestro producto, que son a los clientes directos, Ok, que recibimos correcto. dinero propiamente. Sí, sí. El cliente interno puede ser el paso siguiente de la información que yo estoy generando o el paso siguiente del producto que estoy yo fabricando, ¿sale? Y entonces, tanto mi cliente interno va a necesitar que lo que yo le entregue de mi proceso tenga ciertas cualidades, las cuales él también va a tener que analizar y desarrollar, ¿sí? Para que al fin de cuentas él a su próximo cliente que tenga también le pueda dar las mismas cualidades y ir mejorando en la operación, en el funcionamiento, ¿sale? Esos son los clientes internos. Los clientes externos, pues es el mercado potencial sobre el cual va dirigido nuestro producto o nuestro servicio como organización. Bien, gracias. Entonces, para eso me sirve, para identificar las necesidades y expectativas, tanto de mis clientes externos como internos, para priorizar la satisfacción de estas expectativas en función de su importancia. Muchas veces nos fijamos más en que nuestro producto tenga un empaque muy bonito, que tenga colores vivos y todo, cuando a lo mejor lo que el cliente, esa no es la prioridad que destaque nuestro producto ante el cliente, porque no lo supimos colocar en la prioridad adecuada. A lo mejor el cliente lo que quiere es que realmente funcione para lo que fue diseñado y cumpla con sus características de calidad principales.
Para él a lo mejor el empaque es secundario, ¿sí? Pero de repente nosotros invertimos más esfuerzos en cosas por no aplicar o tener conocimiento real de cuáles son las verdaderas expectativas del cliente en función de su importancia. Esta herramienta también me sirve para focalizar todos los recursos, tanto humanos y materiales, en la satisfacción de estas expectativas. Es decir, canalizar los recursos de acuerdo a las prioridades que se van marcando por parte de las necesidades y expectativas del cliente. Luego, si se alcanzan los objetivos anteriores, es decir, si logramos cumplir con todas las expectativas y aplicamos la herramienta y logramos optimizar los recursos y enfocarlos acorde a las prioridades que el cliente marca, si logramos esos objetivos, entonces los beneficios que podemos esperar son reducción de los tiempos de desarrollo de nuevos productos y servicios, puesto que ya tenemos una herramienta sistemática que me va a facilitar ese trabajo, optimizar el producto o servicio para las expectativas del cliente objetivo, es decir, me va a permitir mejorar mi producto, mejorar mi servicio y que responda con mayor certeza a las necesidades del cliente. Y por otro lado, más eficacia. Es decir, que se concentren los esfuerzos en hacer lo que hay que hacer, en no dispersar los recursos, no dispersar los esfuerzos en cosas que realmente no tienen impacto. Mejorar la eficiencia al ocupar la totalidad de los recursos disponibles de la mejor forma posible, al reducir los costos por errores o fallas o imprecisiones a la hora de presentar el producto ante el cliente. Lo anterior nos va a llevar como organización a mejorar la posición competitiva, es decir, estamos realmente respondiendo a las expectativas del mercado y a las necesidades, debido a que tenemos y tomamos en consideración toda esa información, la metimos en este sistema de QFD y se produjo el artículo o se cubre la necesidad de un servicio tal cual el cliente lo solicita. Y eso nos puede hacer más competitivos y mejorar nuestra posición como organización. Sin embargo, no debe olvidarse que toda herramienta precisa de una mano hábil que la maneje y ponga todo su empeño en ella. Es decir, requiere un equipo de trabajo. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los elementos que me ayudan para conformar o colaborar o ¿cómo sería la palabra? Para integrar el QFD. Decimos que el QFD es la voz del cliente, ¿sale? ¿Y cómo se puede obtener la voz del cliente? Para ello hay un término y se llama el Gemba japonés. Y esta parte del Gemba japonés indica que la satisfacción del cliente empieza al escucharlo, ¿sí? Escuchar al cliente quiere decir conocer e identificar sus expectativas y necesidades. Frecuentemente hemos incurrido en el error de tratar de imponer al cliente soluciones tecnológicas o de servicio que están lejos de cubrir sus necesidades, o no se adaptan a sus costumbres o simplemente no le gustan. Es decir, producimos un producto, elaboramos o diseñamos un servicio con características que el cliente ni siquiera desea, ni siquiera ha considerado. Pero le invertimos recursos, le invertimos tecnología, le invertimos en infraestructura, en desarrollar cosas, pensando que el cliente las va a agradecer. Y a veces no considerarlo puede ser una causa de la cual nuestra empresa no es tan competitiva como nosotros pudiéramos pensar, a pesar de invertir en este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, el Gemba dice, primero escúchalo, escucha al cliente, y para ello el Gemba también me da
forma, una metodología. Parte del éxito de la mítica calidad japonesa se basa en lo que llaman Gemba, que no es otra cosa que ponerse en lugar del cliente o el usuario, es decir, hacer empatía, ponerse en los zapatos del cliente. Quizás el término occidental que mejor se traduce este concepto es el de empatía. De manera que si se diseña un producto o servicio que conteste de manera satisfactoria las expectativas y necesidades, seguramente tendrá un gran éxito comercial. ¿Cuál es esta metodología que el Gemba nos ofrece? Nos dice, primero, observar, tú como parte directiva de la empresa, observar los procesos personalmente. Es decir, experimentar, ¿sí? Experimentar lo que el cliente experimenta. Involucrarte como si fueras un cliente. Segunda, observar la realidad del sitio de trabajo. Es decir, tratar de observar la circunstancia desde fuera, como si tú no fueras parte de la propia empresa. Después, hay que hacer equipo con la gente en el sitio de trabajo, hay que juntar, hay que establecer objetivos, ¿qué tipo de equipos son los que vamos a conformar? Vamos a buscar que estos equipos tengan características de equipos de alto rendimiento, ya sabemos qué es eso. Otra de las características es no culpar al personal por los errores observados. Es decir, simplemente percatarse de cuáles son esos problemas, cuáles son esos errores, porque a veces no son culpa necesariamente directa del personal. Un error que comete el personal puede ser debido a causas como falta de capacitación, falta de motivación, etc. Lo que también nos dice el Gemba, escuchar la voz del cliente, es intentar no resolver los problemas y realizar cambios inmediatamente. ¿Qué se refiere esto de no resolver los problemas? No quieras ponerle un parchecito o amarrarle un alambrito a la problemática, sino que realiza los cambios de fondo. Es decir, que esos errores no se vuelvan a repetir mediante establecimiento de nuevos procedimientos o nuevos procesos. ¿Vale? Entonces no se trata nada más de arreglarla. Era verde clarito, ahora es verde oscuro, pues ahora píntale más, ponle más blanco para que salga clarito y ya lo resolviste. No, se trata de resolver los problemas de raíz mediante cambios profundos. ¿Ok? Eso es lo que me indica el Gemba o la voz del cliente. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita lo único que hemos hecho es explicar qué es el QFD, qué utilidad tiene y el Gemba como uno de los procedimientos para poder percibir esto. Se me ocurre aquí, hay un programa en cable o en la televisión donde uno de los altos directivos se disfraza para hacerse pasar por un empleado nuevo en su propia empresa. Bueno, pues esa experiencia es muy parecido a lo que es el Gemba. Escuchar a los demás compañeros de trabajo, escuchar y darse cuenta de cuál es la realidad que se está viviendo en el sitio de trabajo, saber por qué tipo de problemáticas son los que están surgiendo, ¿sí? Experimentar, tener la experiencia de lo que el cliente vive o de lo que los trabajadores viven con el objetivo de incorporarlos a las estrategias de mejora continua. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna problema. Ok. Entonces vamos bien. Estamos hablando de las herramientas que necesito para utilizar el QFD. El otro es el modelo de Kano. El modelo Kano sirve para entender el papel que tienen las distintas necesidades en la satisfacción del cliente. De acuerdo con este modelo, el cliente tiene 3 tipos de necesidades. Necesidades básicas, necesidades de prestaciones y necesidades de entusiasmo
o de, ¿cómo lo podríamos decir? De un estado de ánimo, que le genere un estado de ánimo el producto o el servicio. Entonces, las básicas es que, pues si tengo sed, pues un vaso de agua simple me la quita, pero además de que me quite la sed, yo necesito como cliente que me dé otras prestaciones. ¿Cuáles son esas prestaciones? Pues el sabor, el aroma, la temperatura de la bebida, etcétera. Y que además me genere una emoción, ¿vale? Entonces, el modelo de Canon está de parte de, es para analizar las reacciones y las características que el cliente debe de cubrir y cómo nosotros vamos a poder tener esa información para poderlo solventar. Entonces, las necesidades básicas son aquellas que se supone que el producto, y agrego aquí, o el servicio debe tener o debe cumplir. ¿Sale? Por ejemplo, para el propietario de un coche, le parece imprescindible que el coche le arranque todas las mañanas sin problemas, le transporte sin averías, sin fallas, etc. El producto o servicio no puede tener fallas en la satisfacción de las necesidades básicas para lo que fue creado el producto. ¿Vale? Aunque en ocasiones el grado de satisfacción de estas necesidades se puede medir. Por ejemplo, en ingeniería podemos medir la fiabilidad de una máquina. Para el cliente es un atributo, simplemente el producto sirve o no sirve, funciona o no funciona. ¿Sale? Entonces, esas son las necesidades, lo que representan las necesidades básicas. El otro tipo de necesidades son las necesidades de prestaciones. Este tipo de necesidades son medibles por el cliente, es decir, el cliente es capaz de observarlas y son las que el cliente utiliza para comparar los diversos productos o servicios que compiten en la misma gama, en el mismo sector. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en el caso del automóvil podrían ser la velocidad máxima, el consumo de combustible, la autonomía, si fuera un auto eléctrico, el volumen de la cajuela. Obviamente, en el diseño del producto o servicio se deben maximizar estas prestaciones. Es decir, es lo que me da un plus del producto una vez que satisface las necesidades básicas para las cuales yo lo adquirí. ¿Sale? No sé si se acuerden que al principio en la primera clase decíamos qué tiene más calidad, si un Ferrari o un Tsuru, ¿no? Y alguien por ahí me decía, pues es que depende para qué lo quieres. ¿Cuál es? Ahí se refería a las necesidades básicas que tú quieras cubrir. Pero además, cuando alguien dice o prefiere un Ferrari sobre un Tsuru, es porque además está pensando en necesidades de prestaciones. O cuando se elige por un Tsuru, pues porque está hablando de lo mismo. ¿Qué tipo de prestaciones? Y eso me va a determinar qué es lo que el cliente realmente está buscando o cómo podemos nosotros satisfacer al cliente. Esta cuestión de ver cuáles son las necesidades de las prestaciones que un cliente requiere no es tan fácil, porque el hecho de que el cliente prefiera algunas prestaciones sobre otras puede afectar incluso la funcionalidad de un producto. ¿Sí? Por ejemplo, aumentar la potencia puede llevar puede implicar que además, pues sí, va a ser más potente y tal, pero también va a consumir más combustible, más gasolina. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre estas características. Y por la tercera están las necesidades de entusiasmo. Son necesidades no previstas por el cliente, es decir, el cliente no las tenía en su consideración, pero que sirven para diferenciar el producto y fidelizar al cliente, es decir, que el cliente prefiera y se quede con nuestros productos o nuestros servicios. A veces lograr esto o agregarle esas cualidades requieren costos muy bajos de fabricación. Y cuando eso sucede, entonces le sacamos máximo partido a este tipo de necesidades. Es decir, es con lo que nosotros vamos a sorprender al cliente y le vamos a generar un estado de ánimo
que permita que el cliente se quede con nuestra marca. En el caso de un automóvil, por ejemplo, una necesidad de este tipo fueron los posavasos o los portavasos que se introdujeron en los años 60. Las luces que se encienden cuando se abre la puerta, etcétera, que eran cosas que los vehículos anteriores pues, raramente ocupaban, ¿no? Y eso le daba un toque de distinción. Era un diferenciador que generaba una experiencia, una expectativa diferente en los clientes. La identificación de este tipo de necesidades se hizo en base del GEMBA, es decir, de escuchar la voz del cliente. Y presentan grandes oportunidades de éxito. Cuando alguien que diseña el auto se sube y lo maneja y es un experto y entonces empieza a opinar. Yo quisiera que llevara esto, hay que quitarle esto otro, esto está de más, me gustaría que esto además funcionara. Es decir, ponerse en la situación del cliente o en la posición del cliente para mejorarlo, sin olvidar escuchar lo que el cliente quiere. ¿Vale? Entonces, tenemos estas dos herramientas, los principios de Gemba y el modelo de Kano de las necesidades básicas de prestaciones y de entusiasmo que tenemos que poner en nuestro sentido común para poder empezar a trabajar con el modelo QFD, el sistema QFD para poder desarrollar los productos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces vamos a... todo bien. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a ver en qué consiste la metodología para llevar a cabo la matriz QFD. Aquí, como ya dijimos, consiste en aplicar esta herramienta o este sistema para traducir lo que los clientes quieren en algo que me diga cómo puedo satisfacer esas necesidades, aplicado sucesivamente a lo largo de toda la cadena de clientes, desde los externos hasta los internos y obviamente cerrar nuevamente con los clientes externos, es decir, obtenerlas del cliente, que es parte externa de la organización, arrastrar de todo ese proceso al interior, en mis diferentes clientes internos, para que posteriormente lo ofrezcamos de vuelta al cliente externo. ¿Ok? Eso es lo que implica. Esta metodología aporta el mecanismo de traslación de los qués, es decir, qué es lo que el cliente quiere, sus necesidades, a los cómo, cómo voy a lograrlo y su valoración relativa. Naturalmente, identificar las necesidades de los clientes, a partir de ahora conocidos como los qués, y los cómo, las maneras para lograrlo, solo pueden ser hechos por los expertos. Es decir, es una herramienta que vamos a ocupar los que conocemos perfectamente los procesos, los materiales y los productos que se desarrollan. Si no se lo podemos dar a otro, no se lo podemos dar a un externo. Lo tenemos que hacer nosotros que somos expertos en nuestro proceso, en nuestro producto o en nuestro servicio. ¿Vale? El resultado de estos expertos se potencia mediante la aplicación de sesiones de tormentas de ideas, que hay otra herramienta más, en las que participan grupos interdisciplinares. ¿Okay? Igual que el anterior, vamos a manejar estos equipos de alto rendimiento para poder hacer este análisis. Mi equipo de alto rendimiento está conformado por líderes de áreas funcionales que tienen todo el conocimiento necesario. ¿Sí? Esta metodología de QFD se basa en la aplicación sucesiva de matrices, como se puede apreciar en el esquema. Resulta complicado, es difícil construirlas o a simple vista entender cómo se hizo y qué significan estos símbolos en la matriz. Déjenme ver cuánto tiempo nos queda. Creo que sí. Antes de cerrar el bloque, vamos a reproducir este video. Déjenme adecuar aquí el sonido.
Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Os habéis preguntado cómo podríamos transformar de forma adecuada los requerimientos del cliente en requisitos técnicos de nuestros productos o servicios? Los objetivos de la presentación son, en primer lugar, entender la importancia del cliente en el desarrollo de los productos. En segundo lugar, comprender el funcionamiento de la herramienta QFD. Y, en tercer lugar, descubrir los beneficios que puede proporcionar la herramienta a la empresa. Para ello, hemos dividido el contenido en 5 partes. Antecedentes, definición de QFD, la casa de la calidad, la cascada de matrices del QFD y los beneficios del QFD. La meta de cualquier organización es satisfacer a sus clientes. Para ello es necesario conocer las expectativas del cliente, conocer y relacionar el diseño. O Geru Mizuno. Así podemos ver cómo en el año 1972, en los astilleros ¿Sí me escuchan ahí? Vamos a parar aquí el bloque, ¿sale? Nos conectamos dentro de 5 minutos y abrimos con este video para que podamos ponerle mejor atención y poder analizar un poquito lo que ahí se menciona, ¿sale? Posteriormente de que veamos este video, vamos a coordinar los equipos para las exposiciones de la siguiente clase y avanzar un poquito porque al parecer la coordinación necesita darles un mensaje antes de finalizar la clase de hoy, ¿sale? Entonces, nos vemos por favor en 5 minutos. Sí.